Qué bueno es estar otra vez juntos en familia, adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pidiéndole en esta última canción que nos mantenga arraigados en Cristo y en su palabra, para que llevemos mucho fruto para gloria de nuestro Dios. Y qué apropiada esa alabanza para el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Seguimos estudiando la serie de Lucas, el ministerio de Cristo según Lucas. Y hoy estamos abriendo la Biblia en Lucas capítulo 8, en una porción de las Escrituras muy conocida por la mayoría de nosotros. Pero a pesar de que sea familiar, vamos a clamar al Señor para que Él haga que esa palabra cobre vida en nosotros y el Espíritu la vuelva a vivificar y nos acerque más a Él. Yo quiero primero que leamos solamente la porción de Lucas 8, del 4 al 8. El pastor Karel y yo hemos hablado de que estamos tratando porciones más extensas y a veces quisiéramos verlo todo, pero estamos haciendo un disclaimer, una salvedad de que al final, aunque quisiéramos verlo todo, no lo veremos todo, pero esperando que el Señor nos dé gracia para entender esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra en el versículo 4: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, precisamente ahora ha llegado el tiempo de sembrar. Nosotros salimos al campo de este mundo en medio de la adoración de tu pueblo. Y venimos, Señor, en debilidad, reconociendo que al sembrar nos has encomendado una tarea que no es de hombres, es una tarea divina. Y dependemos totalmente de ti y de tu Espíritu para poder proclamar en fe y por fe la verdad de tu palabra, que sabemos es poderosa para salvar y es poderosa para transformar vidas. Y en esta mañana, Señor, te rogamos que tu Espíritu, una vez más, así como nos ministró mientras estudiábamos, también en esta mañana haga que ese estudio cobre vida en nosotros y que se mueva trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, trayendo fe en Jesucristo, produciendo frutos de vidas consagradas, vidas conectadas, arraigadas y plantadas en Jesucristo, que lleven mucho fruto para tu gloria. Oh Señor, en esta mañana salva a pecadores y edifica tu iglesia. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El prolífico profesor y escritor inglés Herbert Leslie Guy, conocido como H.L. Guy, quien escribió varios libros desde el año 1928 hasta el 1957, relató una historia personal sobre el poder de la influencia acerca de un anciano de apellido Thomas que lamentablemente falleció. Tristemente no tuvo hijos y todos sus demás familiares ya habían muerto antes que él. Este anciano fallecido era conocido por el lejano Herbert Guy. Y por esto Herbert decidió asistir a su funeral porque pensó que nadie asistiría allí. Y efectivamente,
Cuando llegó no había nadie en el cementerio, excepto el pastor y Herbert. Pero de repente, de la nada, apareció un soldado que los terminó acompañando durante la solitaria ceremonia. Y mientras escuchaban al pastor compartir un breve mensaje, el viento frío levantó el abrigo del soldado, descubriendo todas sus insignias. Y una insignia en particular revelaba que este soldado no era un soldado cualquiera, sino un oficial brigadier del ejército británico. Un brigadier es un rango oficial militar inglés superior al de un coronel e inferior al de un mayor general. En Estados Unidos, el rango equivalente de un brigadier se denomina general de brigada, que es un oficial general que suele comandar una brigada de varios miles de soldados. Y al escuchar las palabras finales del pastor, el brigadier se acercó a Herbert y le dijo: quizás te preguntas, ¿qué hago aquí? Hace años, cuando era niño, el señor Thomas fue mi maestro de escuela dominical. Yo era un muchacho rebelde y fui una dura prueba para él. Pero más tarde en mi vida, Dios visitó mi corazón. Y todo lo que fue sembrado en mí germinó y trajo salvación. El señor Thomas nunca supo lo que él hizo por mí, enseñándome las escrituras y apuntándome hacia creer en Cristo como mi Salvador. Pero hoy día reconozco que todo lo que soy y todo lo que seré se lo debo a Dios y al señor Thomas. Y hoy he venido a darle las gracias y a despedirlo en su momento final aquí en la tierra. El señor Thomas nunca supo el impacto de su siembra y de su cosecha en la vida de ese brigadier. Y la verdad es que ningún sembrador del evangelio del reino, sea un pastor, sea un maestro, un creyente común y corriente, lo sabrá jamás durante esta vida. Por eso el pastor escocés William Barclay dijo esto: nuestra tarea es sembrar la semilla y dejar el resto en manos de Dios. Nuestra tarea es sembrar la semilla y dejar el resto en manos de Dios. Todo el contexto de Lucas y las enseñanzas de Cristo apuntan a esa tarea divino-humana a la cual Dios nos llamó para trabajar junto con Él en la salvación de pecadores, en la reconciliación y restauración de la humanidad caída, en la regeneración de su pueblo, de ese remanente escogido por gracia, que por medio de la justificación que provee la sangre de Jesucristo, ahora se convierten en su iglesia, formada de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y nación, a través de todas las generaciones en la historia de la humanidad. Dice el versículo 1 de Lucas 8 que Jesús recorría las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Algo que Jesús comenzó a hacer desde el inicio como una marca distintiva de su ministerio, como bien lo dice Lucas capítulo 4 versículo 43, diciendo: es necesario, decía Cristo, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Jesús le estaba modelando lo que sería la tarea principal de su iglesia, diciéndoles: vengan y véanme sembrando, vengan y síganme sembrando conmigo, para luego enviarles, como ocurrirá en este evangelio en Lucas 9, diciéndoles: vayan y siembren tal y como yo les he enseñado. Y cuando Cristo vio las multitudes, cuando Él vio a la gente sin esperanza,
y sin Dios en el mundo. Dice la Biblia en Mateo 9, 36 al 38 que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas perdidas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iglesia, su día de gracia, ante ese clamor de Jesucristo, nosotros debemos orar para que Cristo nos llene de su compasión, para que no sigamos viendo de forma indiferente a este mundo perdido que muere en sus delitos y pecados. Y aunque ya Cristo nos comisionó para que vayamos y para que hagamos discípulos en todas las naciones, debemos seguir orando. Debemos seguir orando para que Él despierte nuestro espíritu a la realidad de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que Él nos mueva, nos levante y nos empodere por su Espíritu Santo para que abracemos nuestra tarea, para que abracemos esta encomienda principal en el reino de Dios, y es que todos nos convirtamos en sembradores del reino, de modo que a través de la locura de nuestra predicación, Dios rescate a los pecadores de los cuatro vientos de la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, Dios junte a todos sus escogidos. El reino de Dios es como un campo donde el agricultor sale a sembrar semillas. Oye esto, mi hermano, escucha esto, mi hermana, tú eres ese agricultor. Tú eres esa agricultora. El reino de Dios no es una serie de televisión que nos sentamos a mirar con palomitas de maíz. El reino de Dios es una acción donde todos los creyentes estamos llamados a participar y trabajar. Y ante esto yo te pregunto, ¿estás tú participando del reino? ¿O solo estás observando desde un cómodo sofá? Y yo quiero decirte que no hay mejor momento que el tiempo presente para tú comenzar a sembrar y cultivar en el reino, esparciendo la semilla, compartiendo las buenas nuevas, ayudando a esta iglesia pequeña a cumplir la visión de plantar comunidades de fe que sean pequeños rincones del cielo en la tierra, haciéndolo en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, aquí en los ríos y los jardines, en esta ciudad de Santo Domingo, pero también en el mundo entero. Ciudad de gracia, unámonos al trabajo que por los siglos agricultores del reino han realizado, sembrando el evangelio de generación en generación. Colaboremos con la expansión del reino de Dios aquí ahora, sabiendo que por el trabajo de siembra y cosecha que otros realizaron, hoy tú estás aquí sentado, lavado y lavada con la sangre de Jesucristo, reconciliado y reconciliada con Dios, adorándole, amándole, disfrutando de su presencia y teniendo garantizada tu morada eterna en el reino de los cielos. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana: Sembradores del Reino. Sembradores del reino a través de la locura de la predicación. Y hay una verdad central que resume y encapsula todas las enseñanzas de este pasaje, y le hemos resumido y aplicado a nuestras vidas de esta manera: ante la urgente condición de muerte y condenación de toda la humanidad, tú y yo hemos sido enviados como sembradores del reino para esparcir la semilla de salvación a través de la locura de la predicación. Este mundo está perdido. Este mundo está de camino a la condenación, y la única esperanza que tiene es que nosotros, habiendo sido enviados, esparzamos la semilla de salvación a través de la locura de nuestra predicación. Vamos a estudiar cómo este pasaje
nos muestra 3 actividades cruciales de la agricultura espiritual que tú y yo debemos realizar y que forman parte de esparcir la semilla de salvación a través de la locura de la predicación. Y la primera actividad crucial es labrar y sembrar la palabra de forma intencional, estratégica e indiscriminada en otros y en nosotros. Por lo tanto, labra y siembra la palabra. Dice el versículo 8: habiendo congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Versículo 5: el sembrador salió a sembrar. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, dice el versículo 7, otra parte cayó en medio de los espinos, y luego dice el versículo 8, y otra parte cayó en tierra buena. Obviamente, cuando Cristo enseñaba a través de parábolas, Él quería que nosotros viéramos paralelos entre la parábola y nuestras vidas personales. Y por supuesto, Cristo se refiere a Él mismo como el sembrador, pero también a nosotros, sus discípulos, como sembradores. El campo al que salimos a sembrar es este mundo. Y si lo conectamos con la gran comisión, el campo de siembra de la iglesia se extiende desde nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo todas las naciones. Cristo mismo dijo que la semilla es la palabra, refiriéndose al evangelio, a ese evangelio de gracia salvadora que es la que nos entra en su reino. Pero Cristo asume que una previa tarea que todo agricultor debe hacer antes de sembrar es precisamente labrar la tierra. Yo me tomé la libertad de hablar con un experto en la materia de agricultura, como lo es nuestro querido hermano Clay Cassidy. Tú puedes levantar tu mano, Clay. ¿Dónde estás? Aquí. Él viene de 6 generaciones de agricultores con granjas de alta producción en el pueblo de Monroe, Nueva Jersey, en Estados Unidos. El hermano Clay me comenta que el proceso natural de agricultura comienza primero con la tarea de ablandar y surcar la tierra, labrándola con un arado, que es una pieza de metal con una punta afilada en un extremo y con un mango en el otro. Hoy día, gracias a la tecnología, tenemos tractores de arado que agilizan el trabajo, ablandando la tierra y abriendo múltiples hoyos, pero el punto es obvio: si no labramos la tierra, la semilla no puede entrar y germinar. Y yo me pregunto, ¿qué hizo Jesús en su ministerio para labrar el terreno donde más tarde sembró la semilla de las buenas nuevas del reino? Mis hermanos, les quiero proponer que la manera como Cristo ablandó la tierra e hizo surcos en ella fue haciendo obras de misericordia. Obras de misericordia. A través de todos los milagros que realizó, el propósito de hacer obras de misericordia es para imitar y reflejar el corazón de Dios, que en su gracia común hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, parte de la obra del reino es hacer obras de misericordia que ayuden, provean y suplan las necesidades temporales y físicas de los pecadores que sufren las limitaciones de vivir en un mundo caído por causa del pecado. Fue Cristo mismo que dijo que en el juicio final, parte de la evidencia de un corazón regenerado por la gracia del evangelio es que durante esta vida presente habrá mostrado misericordia de muchas maneras a los necesitados. De hecho, Cristo dijo en Mateo 25, 34 al 36, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cristo dijo: porque lo hicieron a uno de estos pequeños,
a mí lo hicieron. Y aunque las obras de misericordia son un fin en sí mismas, porque apuntan a la bondad y a la gracia común de Dios, amada iglesia, no podemos perder de vista cómo Cristo continuamente hizo milagros. Él hizo muchos milagros, no solo para apuntar a la autenticidad de Él mismo como Hijo de Dios y como el Mesías prometido, sino que Él usó los milagros como un medio eficaz y necesario para preparar, ablandar y abrir un hoyo en el corazón de los pecadores y poder eventualmente echar allí la semilla del Evangelio. Es cierto, en el tiempo de Cristo los milagros, y ustedes lo vieron, no garantizaron que la gente creyera inmediatamente en el Evangelio, así como tampoco hoy día. Si nos dedicamos como iglesia a realizar obras de misericordia, garantizaremos que por ellas la gente creerá inmediatamente en Cristo como Salvador. Pero este patrón de ministerio fue enseñado por Cristo mismo, quien envió a los apóstoles con un poder y una autoridad apostólica temporal para que también predicaran haciendo milagros. E hicieron milagros en el nombre de Jesucristo, no solo apuntando a la autoridad de Jesús, sino también preparando el terreno de los corazones de las personas para que reciban la semilla del Evangelio. Y yo quiero decirles que hay algo de humanidad en ese proceso de hacer obras de misericordia. Cristo se hizo hombre para vivir en carne propia nuestros quebrantos y nuestras limitaciones. Cristo se identificó con el dolor y el sufrimiento de la gente, con los hambrientos, con los sedientos, con los enfermos, con los extranjeros, con los presos, con los que no tenían ropa, con los que le faltaba techo. Todas estas eran y son condiciones de necesidad física que el Evangelio puede y debe atender, no como parte de un plan social del gobierno, sino más bien como una ventana para que la gente vea y conozca el corazón de Dios, el corazón de toda gracia que se compadece de nuestra condición. Yo quiero decirles que hay algo bíblico y evangélico cuando nosotros nos identificamos con la gente en el nombre de Jesús. Pablo lo dijo, que esto era parte intencional y estratégica de su evangelismo para conectar con el mundo. Según Pablo, en 1 Corintios 9, del 18 al 23, la pasión de su corazón y el galardón eterno que él perseguía era poder presentar gratuitamente el evangelio a la mayor cantidad de personas, y para lograr esto él se hizo siervo de todos para tratar de ganar al mayor número de ellos. Él dijo, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Hermanos y hermanas, Pablo buscaba, igual que Jesucristo, conectar con la gente. Y la forma de conectar con ellos era volviéndose un siervo de todos. Pablo buscó romper las barreras para poder acercarse a los pecadores y así poder ganar un espacio en sus vidas, para poder hacerles una presentación clara y abierta del evangelio. Mi propuesta, Ciudad de Gracia, a todos ustedes, es que ese puente de acercamiento que destruye barreras en las mentes y corazones de los hombres son esas obras de misericordia que nos conceden convertirnos en siervos de todos, para poder así ganar al mayor número de pecadores posibles para el reino de Dios. Lamentablemente, los que creen un evangelio de obras se imponen y se requieren a sí mismos el realizar muchas obras de misericordia, pensando que a través de ellas
pueden ganarse el favor y la salvación de Dios, pero eso no puede estar más lejos y contrario al testimonio de la palabra. Los que creemos en el evangelio de la gracia, lo sabemos muy bien en nuestras conciencias, de que somos perdonados y aceptados gratuitamente por Dios por la fe sola en Jesucristo. Y es como resultado de haber recibido esa gran salvación, ese regalo inmerecido, entonces somos movidos a hacer obras de misericordia para reflejar el corazón compasivo de nuestro Salvador, y como una ventana para aliviar y consolar a un mundo herido y quebrantado por el pecado. Como iglesia, desde nuestros inicios, hemos ministrado a los huérfanos de Aldea SOS. Hemos servido a los más necesitados, haciendo cada año donaciones de ropa. Hemos pintado y arreglado parques. Hemos donado techos. Hemos atendido a enfermos, comprándoles medicamentos. Es cierto, no hemos hecho mucho. Eso es poco. Pero sí hemos hecho algo para encarnarnos como Cristo hizo, identificándonos con nuestra comunidad, acercándonos para romper barreras, labrando y surcando el terreno de sus corazones, para que de alguna manera podamos sembrar en sus vidas la semilla del evangelio. Yo siempre he admirado la historia del evangelista metodista William Booth, que sirvió a Cristo en Inglaterra desde 1840 hasta 1912. William Booth fundó el ministerio conocido como Ejército de Salvación, Salvation Army, y parte de su visión era cómo la iglesia debía ser un ejército que luchara, peleara por acompañar la siembra del evangelio con obras de misericordia. William Booth dijo: no es posible calentar los corazones de las personas con el amor de Dios si tienen el estómago vacío y los pies fríos. En otras palabras, aunque la iglesia no es primariamente una organización de ayuda humanitaria, no podemos predicar el evangelio que habla de suplir la más grande necesidad espiritual de los hombres sin nosotros compadecernos y sin ser movidos a suplir las necesidades temporales y físicas de la gente. Por eso William Booth añadió: mientras todavía las mujeres lloren, lucharé. Mientras todavía hombres vayan a prisión, dentro y fuera, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras todavía niños pequeños pasen hambre, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras todavía queden borrachos y niñas huérfanas en las calles, yo lucharé. Mientras todavía quede un alma oscura sin la luz de Dios, yo lucharé. Yo lucharé hasta el final. Ciudad de Gracia, proveer una comida al hambriento y un vaso de agua al sediento son una gran ilustración del pan de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna, y de la fuente de agua viva que sacia el alma saltando para vida eterna. Cristo usó su poder supliendo lo físico para mostrarnos que solo Él tiene el poder para suplir nuestra más grande necesidad de perdón y salvación. Por lo tanto, aunque nos hemos esforzado, aunque hemos hecho algo, iglesia, no hemos hecho todo lo que podemos. Quiera Dios levantar en nosotros la creatividad de poder construir más y más puentes de misericordia que nos abran puertas grandes y eficaces para dar a conocer al mundo el misterio de la gracia de Dios. Y aunque el texto asume que debemos labrar el terreno, la tarea principal de un labrador descrita por Cristo es precisamente la de sembrar la semilla. Un agricultor no puede esperar una cosecha si primero no sale intencional y estratégicamente a sembrar la semilla. Y hermanos, Cristo nos mostró, Él nos modeló
lo intencional, estratégico e indiscriminado que debemos ser al salir a sembrar la palabra. Dice el versículo 1 que Jesús iba por las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas, y luego entrenó a sus discípulos a que siguieran sus pisadas. Y eso habla de dos cosas. Una, cómo en su vida personal Cristo aprovechó intencionalmente las oportunidades para sembrar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en su familia, en su trabajo, en su vecindario, durante los momentos cotidianos de la vida. Y número dos, cómo organizó a sus discípulos, creando un ministerio de alcance durante su ministerio, enviando a los discípulos de dos en dos en jornadas evangelísticas calendarizadas para sembrar sistemáticamente el evangelio en su ciudad, en las provincias, por todo Israel, y luego eventualmente los envió a las naciones. Cristo nos muestra cómo debemos salir a sembrar de forma indiscriminada, es decir, sin hacer acepción de personas, esparciendo la semilla para con todo tipo de personas y en todo tipo de contextos. Cristo fue diligente, Cristo perseveró en sembrar la semilla junto al camino, sobre la roca, en medio de los espinos y sobre la buena tierra. Es decir, que no debemos discriminar momentos ni lugares, debemos esparcir la semilla en todo tipo de terrenos, regándola ampliamente en todo tiempo y lugar. Pero yo no sé ustedes, cuando yo escucho esto, mi alma y mi corazón son grandemente confrontados. Y aunque por la gracia de Dios, seguro igual que tú, reconocemos que hemos predicado y testificado a otros, reconozco que le he predicado a mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a desconocidos. Pero les confieso, mis hermanos, que muy a menudo yo practico quitarme el uniforme de sembrador. Y lo digo para vergüenza mía, excusándome en mi mente, creyéndome la mentira de que hay momentos donde no siempre tengo que testificar de Cristo. Y aunque se requiere sabiduría y tacto para no terminar siendo cristianos inoportunos o hasta indecentes, que no sabemos discernir la manera y los momentos, cuándo, dónde y cómo compartir nuestra fe, la verdad es que la mayoría de nosotros y la mayoría de las veces nos refugiamos, y me incluyo, en la excusa de que no siempre tenemos que testificar. Y poco a poco, nos volvemos indiferentes y escogemos quedarnos callados, aun cuando las almas perdidas a nuestro alrededor están a un paso de la condenación. Ciudad de Gracia, millones de personas en el mundo nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Cientos de miles de personas, incluso en nuestro propio país, nunca han escuchado, y eso me ha pasado, nunca han escuchado una clara presentación de lo que es la gracia de Dios. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la perdición del mundo nos rodea por doquier, y mientras vivimos una apatía y una sequía evangelística en nuestras vidas, las realidades del cielo y del infierno persisten empujándonos a todas las almas hacia la eternidad. Se cuenta la historia de un bombero novato que estaba entusiasmado por la oportunidad de apagar algún fuego. Finalmente llegó el día, sonó la alarma y su equipo de bomberos respondió a un incendio en una casa junto a la carretera. Cuando llegaron, había llamas de fuego ardiendo, saliendo por las ventanas, y mientras el equipo luchaba para rescatar a los residentes de la casa y extinguir el fuego abrasador, al novato le fue asignada la tarea de apagar unos puntos de fuego en la parte trasera de la casa. Y realizando esta tarea, el novato no se dio cuenta
de que un pequeño incendio había estallado en sus propios pies. No se apercibió sino hasta que su capitán, gritándole, le dijo: ten cuidado, novato, porque estás parado encima de las llamas. El novato estaba tan protegido por sus botas, estaba tan concentrado en su tarea que no se apercibió, no sintió cómo las llamas le rodeaban y cómo estaban ya quemando su uniforme debajo de él. Y amada iglesia, tenemos que entender esto, y quiere el Señor que nos dé esa visión. Eso es exactamente lo que le está pasando a los pecadores perdidos de este mundo. Están parados sobre las llamas. Están tan cauterizados, insensibilizados y dormidos en sus pecados que no se están dando cuenta que ya las llamas del infierno les rodean. Y ellos necesitan que nosotros como iglesia, con amor pero con urgencia, los rescatemos, gritándoles y advirtiéndoles hasta sacarlos fuera de las llamas del infierno eterno. Y en ese sentido yo mismo me arrepiento, yo mismo confieso mi pecado, porque a veces he estado tan concentrado en mi propia vida, tan seguro de mi propia salvación en Cristo, que no considero lo suficiente el destino eterno de aquellos que se pierden a mi alrededor. A veces me acobardo, a veces me acomodo, a veces me encierro en mí mismo, a veces soy indiferente, y cuando me he callado he sentido esa convicción punzante del Espíritu que me convence de mi apatía, de mi orgullo y de mi egoísmo. Señor, perdóname. Señor, perdónanos, porque hemos cometido el pecado de quedarnos callados cuando debimos abrir nuestra boca para advertir, sembrar y anunciar al mundo de que solo en Cristo hay salvación de condenación. Oh Señor, abre nuestras bocas, te lo imploramos. Ayúdanos a ser sensibles y a percibirnos de los que están ya parados sobre las llamas. Danos tu compasión, mueve estos corazones fríos, así como usaste a otros para un día rescatarnos a nosotros. Úsanos para sembrar esa semilla de salvación. Y aunque este texto tiene un enfoque de sembrar la semilla en otros para salvación, esta parábola también tiene una aplicación dirigida a todos los creyentes para que sigamos sembrando la palabra en nuestros corazones, para que sigamos sembrando esa palabra en los corazones de nuestros hermanos, porque esa misma semilla que tiene el poder para salvar y justificar, esa misma semilla tiene el poder para santificar, para purificar y para producir el carácter de Cristo en nosotros. Así que, Ciudad de Gracia, no nos cansemos de sembrar la palabra. Siémbrala en tu propio corazón, apartando tiempos a solas de meditación delante de Dios con su palabra. Esposo, asume tu rol de sembrar la palabra en el corazón de tu esposa. Padres, perseveren en sembrar la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Hermanos, perseveren sembrando la palabra en sus amigos, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, en sus hermanos. Dios puede usar tu siembra para rescatar y salvar a un pecador perdido. Dios puede y quiere usar tu siembra para santificar y fortalecer a tu hermano. Así que, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino fervientes de espíritu, perseverando como persevera un agricultor en el campo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ya vimos la primera actividad crucial de la agricultura espiritual que debemos realizar para esparcir la semilla de salvación, y fue labrar y sembrar la palabra de forma intencional, estratégica e indiscriminada en otros y en nosotros mismos.
Consideremos ahora la segunda actividad crucial de esta agricultura, que es escuchar y recibir la palabra con convicción, arrepentimiento, fe en Cristo y con los frutos del reino. Escucha y recibe la palabra. Mira conmigo el versículo 8. Al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 11, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no vean y se salven. Aquellos sobre las rocas son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aunque la parábola tiene su obvio paralelismo, nosotros nos beneficiamos grandemente de la explicación que Cristo compartió adicional como respuesta a la pregunta de sus discípulos en el versículo 9 que le hicieron al Señor cuando dijeron: ¿qué significa esta parábola? Cristo utilizó 4 terrenos distintos para ilustrar las respuestas de todas las personas a la palabra sembrada. Y Cristo quería exponer, Cristo quería explicar más claramente la diferencia entre la fe romántica de la mayoría de gente y la fe salvadora del remanente que sí creyó en él. Y de nuevo Cristo hace un contraste de 2 tipos de fe: esa fe religiosa y romántica que solo cambia temporalmente lo de afuera sin afectar el corazón, y la fe salvadora, esa fe en Cristo que sí regenera el corazón y transforma la vida de adentro hacia afuera. Nuestro país, en República Dominicana, es muy religioso, igual como lo era Israel. Y ante esa realidad deberíamos preguntarnos: ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Una fe romántica o una fe salvadora? Si observas, todos los terrenos recibieron la misma semilla. Todas las personas escucharon el mismo mensaje, pero la diferencia fue en cómo respondieron a lo que escucharon. Por eso el énfasis de Cristo desde el versículo 8 fue: el que tiene oídos para oír, oiga. Y añadió en el versículo 18: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Y al final, en el versículo 21, dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que, ¿con qué tipo de fe cada uno responde a la palabra? Es crucial y es determinante para su salvación. ¿Con qué tipo de fe tú respondes a la palabra? Es crucial y determinante para tu salvación. Y el primer terreno son las personas sobre quienes la semilla cayó junto al camino, y estos son los que escuchan la palabra y la escuchan con cierto respeto a la religión, pero sus corazones, lamentablemente, a pesar de que tienen respeto a la religión, se asemejan a un sendero aplastado y endurecido por ese constante vaivén que no termina de tomar una decisión, un vaivén de sus deseos carnales, un vaivén de sus pensamientos terrenales, y por falta de convicción de sus pecados, por falta de temor al juicio futuro, se endurecen, escogiendo amar más sus malas obras que arrepentirse y venir a Cristo para salvación. Judas Iscariote y Poncio Pilato fueron ejemplos escandalosos de ese tipo de terreno. Uno siguió a Cristo en un vaivén por 3 años
y el otro se compadeció de Cristo en un vaivén por varios meses, pero al final ambos se endurecieron, ambos lo rechazaron, ambos lo traicionaron, ambos lo entregaron a la muerte. Y aunque por un momento parecieron mostrar algo de interés por la palabra, por su elección de amar más el pecado antes que a Cristo, el diablo vino y arrebató esa palabra rechazada por sus corazones, de tal manera que no quisieron ni tampoco pudieron ejercer fe salvadora. El segundo terreno son las personas sobre quienes la semilla cayó sobre una roca. Y estos representan a los hombres y mujeres impulsivos, que encantados con la belleza y la novedad del evangelio, reciben la palabra con cierta alegría y toman el yugo de Jesucristo de manera superficial, sin sopesarlo bien, pero solo lo hacen con una profesión religiosa apresurada, que no ha analizado bien el costo real de seguir a Jesucristo, el costo real de negarse a sí mismos, de tomar la cruz de Cristo cada día. Y cuando llegan las tentaciones que prueban la veracidad de una fe salvadora, ellos se endurecen, sucumbiendo y entregándose de nuevo al pecado y revelando rápidamente que lo que tenían era una fe romántica, que solo seguía a Jesucristo siempre y cuando todo le saliera bien, sin oposición o escasez, sin pérdida o necesidad y sin una disposición real de arrepentirse y apartarse de sus pecados, aparentando creer solo por un tiempo y eventualmente enfriándose y apartándose. Un ejemplo de esa clase de fe impulsiva y poco duradera fue la que Pablo mencionó en la vida de Demas. ¿Recuerdan a Demas cuando dijo que Demas me abandonó, amando demasiado este mundo presente? Y otro ejemplo fue el de aquel hombre que le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando el maestro le ofreció ese llamado de vida, de ministerio, sin hogar y sin descanso, rápidamente retrocedió. El tercer terreno son las personas sobre quienes la semilla cayó entre espinos. Y estos son los que escuchan la palabra y aunque inicialmente captan su profundo y solemne significado, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, como las casas, las tierras, los puestos de honor, las vestimentas caras, lo último de la tecnología, los grandes entretenimientos, la infinidad de lujos, es decir, el materialismo en general, los ciega y los endurece. Y al escoger idolatrar las riquezas materiales por encima de las riquezas espirituales, terminan haciendo el peor intercambio, amando lo temporal y terrenal de este mundo en vez de lo espiritual y eterno del reino de Dios. Un ejemplo de esa fe fue la del joven rico. ¿Se recuerdan del joven rico? Que hasta Jesús se compadeció y lo amó. Es un ejemplo clarísimo de una persona que rechazó seguir a Cristo antes que abandonar por amor a las riquezas. Y ante la respuesta del joven rico, Cristo dijo en Lucas 18:24, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 6:9-10 que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchísimos dolores. Y hermanos y amigos, todos esos terrenos se caracterizan porque se endurecieron. Se endurecieron rechazando la convicción que traía la semilla por medio del Espíritu que los llamaba al arrepentimiento, que los invitaba hacia Jesucristo, pero en vez de ellos responder, se endurecieron en sus corazones. Cristo quiere que los oídos de tu corazón en esta mañana sean abiertos, que tú finalmente entiendas, valores y abraces lo que la semilla del reino te propone y te ofrece. Yo te pregunto,
ante todo lo que este mundo y esta vida tan corta te puede ofrecer, ¿de qué vale? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? ¿De qué le vale? ¿De qué te vale amar más el pecado? ¿De qué te vale amar más este mundo? ¿De qué te vale amar más las riquezas si al final tu alma terminará siendo condenada en el infierno? Amigo mío, el pecado no lo vale. Este mundo no lo vale, con todas sus riquezas y todos sus juguetes no lo valen y jamás podrán compararse con las ganancias presentes y las riquezas eternas del perdón de tus pecados, de la salvación de tu alma y de la vida eterna que Cristo ha preparado para los que le aman. En el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, yo quiero que tú sepas que Dios te ha hecho a ti responsable. Dios te ha hecho a ti responsable de humillarte ante Dios, responsable de responder a la convicción de tu espíritu que te llama, que te invita en esta mañana a que te avergüences de tus pecados, a que los confieses y los traigas a la cruz de Cristo, que lo hagas lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente creas con todo corazón que Cristo vino al mundo para pagar por cada uno de tus pecados, para expiar tu culpa, para librarte de la ira de Dios, para reconciliarte una vez y para siempre y para darte un nuevo corazón que ante Dios, por encima de todas las cosas, lo ame más y ame su reino, incluso más que tu propia vida. Así que, amigo mío, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? ¿Estás dispuesto a creer en Cristo como tu Señor y Salvador? Pidiéndole a Dios que con el poder de su Espíritu transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne, decidiendo renunciar al pecado y seguir a Cristo en obediencia por el resto de tu vida. Pídele a Cristo ahora aquí, esta mañana, que te visite con su gracia. Pídele que se apiada y tenga misericordia de ti, aunque tú tengas una fe pequeña como del tamaño de un grano de mostaza. Yo quiero que tú sepas que lo que es imposible para ti, por la voluntad tuya, ser débil e inútil por causa del pecado, el Espíritu lo hará en ti. El Espíritu enviará a Cristo a tu corazón. El Espíritu enviará a Cristo que condenará el pecado en tu carne, que aplastará la muerte en tu alma, que hará que la justicia de Él se cumpla en tu corazón, vivificando tu voluntad, resucitando ese cuerpo mortal por medio del Espíritu que nos trae a nueva vida. En la metáfora de la agricultura, el hermano Clay me explicó muy bien que el sembrador es responsable de quitar las piedras, de quitar la cizaña del terreno, que el pecador es responsable de abonar la tierra con fertilizantes y agua. Porque aunque al final Dios es quien salva, Dios ha hecho a cada pecador responsable de cómo responde a Dios. Así que, oh pecador, quien quiera que seas, tú debes responder a la gracia de Dios. Dios ya ha hecho en Cristo todo lo que como pecadores necesitamos para ser salvos y perdonados, y Dios te lo ofrece otra vez en esta mañana gratuitamente, mientras la semilla del evangelio es sembrada en tu corazón. Por lo tanto, escucha atentamente, recibe humildemente el regalo de la salvación que se encuentra hermosamente empacado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Oh pecador, yo te digo en esta mañana, no recibas en vano la gracia de Dios. Porque si rehusas creer en el Hijo de Dios, si escuchas hoy su voz y endureces tu corazón, teniendo en poco y menospreciando y pisoteando la sangre del Cordero de Dios, es imposible que seas salvo, porque no hay otra manera en que puedes ser librado de la condenación y entrar en el reino eterno, a menos que corras y abraces en arrepentimiento y con fe a Cristo como tu Señor y Salvador.
Una evidencia de lo que hemos creído con una fe salvadora en Cristo es que nuestras vidas crecerán. Nuestras vidas harán el trabajo espiritual de retener progresivamente la palabra, perseverando en ella, produciendo los frutos del señorío de Cristo, convirtiéndonos entonces en esa lámpara que se pone sobre el candelero que Cristo habló en los versículos más adelante y que alumbra a todo el mundo, dando testimonio evidente y contundente de cómo la luz de Cristo está disipando las tinieblas del pecado en nuestras vidas. Y esas son las dos primeras actividades cruciales de la agricultura espiritual que debemos realizar para esparcir la semilla de salvación. Y la primera fue labrar y sembrar la palabra. La segunda, escuchando y recibiendo la palabra. Pero hay una última, y es esperando y descansando en el Dios soberano para que Él haga germinar su semilla de salvación y santificación. Mira conmigo el versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Luego dice el versículo 10, y Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Versículo 15, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Miren, naturalmente, por causa del pecado, todos tenemos corazones endurecidos. Ningún pecador en su mejor día puede convertir su corazón en una tierra buena, ni mucho menos, como dice el versículo 15, nos despertamos un día respondiendo a la palabra con corazón recto y bueno. Así que, Ciudad de Gracia, tenemos que reconocer que Dios es quien soberanamente cambia nuestro corazón por su Espíritu. Él es quien en el día de su visitación nos llama con un llamamiento eficaz para que retengamos la palabra, para que confesemos nuestros pecados, para que creamos en Cristo como Salvador, como dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No fue por nuestra voluntad humana que elegimos a Dios. Porque dice Romanos 3 que no había justo que entendiera, que no había justo que buscara a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Dios es quien busca a las ovejas perdidas. Dios es quien soberanamente las llama, regalándoles el don del arrepentimiento y la fe. Por lo tanto, iglesia, en nuestra tarea como sembradores, tenemos que predicar con fervor y con pasión, esperando y descansando en que Dios hará germinar su semilla, tanto para salvación como para santificación. Y esta parábola insta a los sembradores a que nos mantengamos firmes en esta tarea. A pesar de que experimentemos rechazo, a pesar de que experimentemos la incredulidad de la mayoría. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que una cosecha fructífera está garantizada por su propósito de elección por gracia. Porque Dios nos eligió primero, porque Dios eligió a pecadores desde antes de la fundación del mundo. Su palabra nos dice que nuestra siembra será exitosa, aunque en el presente nos veamos inmediatamente sin una cosecha. Tal y como dice Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así que, Ciudad de Gracia, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra en la mente, ella penetra en el alma, hasta hacer que los hombres disciernan sus pensamientos y las intenciones de sus corazones. Y miren, aunque el hombre natural no puede responder a la convicción de la palabra, porque su alma está muerta en sus delitos y pecados, porque el hombre natural ama más el pecado que la salvación. Aún así, Dios nos ha llamado a sembrar con esperanza, a sembrar con la certeza de que Él soberanamente hará germinar su semilla. Él hará que corazones endurecidos se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe, sin olvidar lo que dijo William Barclay: nuestra tarea es sembrar la semilla,
y dejar el resto en manos de Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y recordando la experiencia de tantas generaciones explicadas por nuestro hermano Clay Cassidy, los agricultores trabajan duro. Su esposa Farah, cuando se casó, fue todo un verano a trabajar con la familia de Clay. Los agricultores no se quedan de brazos cruzados durante la primavera esperando que de alguna manera broten algunas cosechas. No, ellos trabajan diligentemente, ellos aran, ellos siembran, ellos riegan los campos con persistencia durante todos los meses del verano, pero al final tienen que detenerse y esperar la cosecha. Al final ellos dependen de Dios para que traiga el crecimiento. Ellos han aprendido a esperar pacientemente a que Dios eventualmente haga germinar la semilla, que eche sus raíces, que crezca y que dé fruto. Ellos trabajan, ellos esperan y ellos descansan. Y ese es el mismo enfoque que tú y yo como iglesia debemos abrazar. Por lo tanto, iglesia, como sembradores del reino, haremos, sembremos, reguemos los campos con persistencia. ¿Por qué? Porque a Dios le ha agradado salvar a pecadores por medio de la locura de nuestra predicación. Y aunque algunos solo busquen ser entretenidos con los milagros y señales y se contenten con las obras de misericordia que nosotros hagamos, y aunque otros solo quieran discutir con nosotros filosofías y cosmovisiones existentes en el mundo Ciudad de Gracia, persistamos en predicar a Cristo, persistamos en predicar a Cristo y a este crucificado, porque aunque para algunos Cristo sea tropezadero y para otros Cristo sea locura, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo será poder de Dios. Cristo será sabiduría de Dios. Padre, gracias